Mira esto aquí. Hay poco que decir, porque yo creo que es válido que esta comisión en las postrimerías de este gobierno recuerde lo que significó que este pago no se hiciera cuando debió hacerse. Y lo que significó fue que la empresa, como tal vez cualquier otra, pese a la relación que nos une al ser en parte estatal, sus acciones, dijo, no brindo el servicio más. Y hubiese dejado a nuestras personas más necesitadas de todo el país sin el vale digital que tanto necesitaron en los peores momentos del país. Pero además, ese procedimiento, digamos, de esa relación contractual entre el Estado y esa empresa, Cable & Wireless, llamemos que coincidentalmente, fue también el hecho generador de que se trabajara con una empresa cuya legalidad está hoy todavía totalmente empantanada, cuya operación ha sido un fracaso para el Estado, por lo que ha pasado en el vale digital, por lo que ha pasado con el factoring, por lo que ha pasado con el IFARU, y que sigue hoy sin aclararse. Y lo triste, presidente, es que al margen de esa realidad, colegas diputados, hoy no podemos oponernos al pago de quien sí cumplió, y de quien sí brindó el servicio, y de quien a mi forma de verlo, por intereses mezquinos, politiqueros, avariciosos, simplemente no quiso pagar para que ocurriese lo que hoy termina ocurriendo. Y yo lo único que celebro es que Dios y el pueblo de su sabiduría no hayan visto con buenos ojos todas esas operaciones, y quienes estaban detrás no lograron lo que esperaban. Porque al final, Cable & Wireless perdió al tener años esperando un pago de un servicio que en efecto dieron, para que entonces entrase en escena una empresa que, según las investigaciones y la denuncia, fue desarrollada por la AIG para cobrarle a la AIG, para hacer un factoring específico, una empresa específica para la AIG, y para luego desperdiciar, botar, malgastar, malubicar decenas de millones de dólares a través del IFARU. Eso por una parte. Por otra parte, difiero un poco con lo que dice, porque no creo que Cable & Wireless haya perdido nada. Creo que dejó de ser un poquito más millonario los accionistas y los dueños de Cable & Wireless. Un poquito menos millonarios, pero son multimillonarios, y al final el que pierde no es Cable & Wireless. Perdemos todos los panameños, que tras un pésimo servicio, tras un mal servicio, tras prácticas monopolísticas, realmente estamos afectados indiscutiblemente con esto. Entonces, y aparte de lo que él está hablando, de la danza de los millones, que no beneficiaron al pueblo panameño en la mayoría, sino a ciertos grupitos de personas. Pero hoy, lo que veo con buenos ojos es que la AIG nos presenta un crédito adicional para hacer un pago específico a quien sí ha cumplido, a quien sí merece ese reconocimiento, y quien además en momentos complicados se mantuvieron como un socio. Pero no puedo, como diputado que he estado dándole seguimiento a esta operación opaca, no puedo dejar de mencionar que hoy, 19 de junio, no sé si lo que dijo la diputada no es cierto, presidente, que será la última reunión, pero yo no puedo estar aquí y tenerla ahí al frente sin decir que yo hoy, 19 de junio, no sabemos qué ocurrió y por qué se fue a pagar a Cable para que pasara todo lo que pasó, que terminó en la pérdida de millones de dólares del Estado. Pero que eso no puede quedar inconcluso. Impune, debe ser investigado. Esa información. Pero yo, el presidente, tengo que decir que el crédito y el pago a Cable & Wireless es justo y que debió haberse dado hace años. Gracias, presidente. Ahí está. Recuerden lo que significó que este pago no se hiciera cuando debió hacerse. Que terminó está mal, en pérdida de millones de dólares del Estado. Señaló el diputado Juan Diego Vázquez durante la consideración de un crédito adicional de la AIG para pagar una deuda del 2022 a Cable & Wireless por $5.675.000. Comisión de presupuesto soltando el billete y el pueblo panameño sigue sufriendo. You know, ¡prá!